Hola, buenos días. Soy el padre Rolando y nuevamente estoy con ustedes, papás y padrinos de los niños de la catequesis infantil de aquí de la parroquia, para continuar con esta formación básica. Hoy voy a compartir con ustedes el tema de los sacramentos, enfocándome principalmente en los sacramentos de la iniciación cristiana, que son tres. Posteriormente, el diácono Jorge completará esta charla explicando los otros cuatro sacramentos, ya que dentro de la Iglesia Católica eh, tenemos 7 sacramentos. Para iniciar esta plática, quisiera compartir con ustedes primero lo que es un sacramento. Un sacramento son gracias que Dios otorga a los hombres a través de la Iglesia Católica. Esto significa que Dios quiere comunicarnos a nosotros esa fuerza que nos va a ayudar en nuestro peregrinar, ¿verdad?, hasta llegar a la casa del Padre. Entonces, un sacramento es una gracia. Un sacramento son signos sensibles que nos ayudan a entender la acción misteriosa de Dios en nosotros, que, como les dije, crean la gracia que nos permiten tener una vida nueva en el Espíritu. ¿A qué se refiere a que un sacramento son signos sensibles? Eh, Cuando nosotros vamos a recibir un sacramento, se utilizan signos que nos ayudan a entender qué es lo que se está realizando en ese momento. Por ejemplo, en el bautismo vemos que cuando se va a bautizar el niño, se utiliza el agua que se derrama sobre la cabeza del niño y el sacerdote dice una frase: Juan, yo te bautizo en el nombre del Espíritu Santo. Tanto el agua como esa frase son signos que nos ayudan a entender qué es lo que se está realizando en ese momento. Entonces, para poder entender estos sacramentos se necesitan los signos, y cada uno de los sacramentos tiene signos, ¿verdad?, que nos ayudan a comprender qué es lo que se está realizando en ese momento. Entonces, los sacramentos son signos sensibles, ¿verdad? Que son instituidos por Jesucristo y que estos los ha dado a la Iglesia para producir la gracia y participar de la vida divina en el alma del ser humano. Entonces, los sacramentos fueron instituidos por Jesucristo, y Jesucristo los deja a la Iglesia para que la Iglesia los administre. Y a través de esta práctica de estos sacramentos obtengamos las gracias que necesitamos, ¿verdad? Entonces, esto es lo que sería un sacramento. Ahora, ¿qué no es un sacramento? Los sacramentos son realidades, ¿verdad?, que a través de estos signos sensibles significan y producen la gracia. Nos sirven, o si lo vemos desde la fe, a, eh, a ir más allá, para tener toda esa fuerza que necesitamos para poder ir caminando, ¿verdad?, en esta vida. Y eh, los sacramentos nos preparan para el encuentro definitivo con Dios. Les decía que el sacramento no es algo mágico. ¿Por qué? Porque hay personas, por ejemplo, que de repente el niño llora mucho, se enferma mucho, y hay gente que busca el bautizo con el fin de que ya no se enferme, de que ya no llore. O sea, esto
no es algo mágico, ¿verdad? No lo vean como algo que va a ayudar para que surja este efecto de que el niño deje de llorar o que deje de enfermarse. O sea, el sacramento nos da una gracia, ¿verdad? Y esta gracia es la que nos va a ayudar en nuestro caminar en esta vida. No debemos verlos como algo mágico, ¿verdad? Sino como esa realidad de esa gracia que Dios quiere otorgar a los hombres en esta vida. ¿Cuántos sacramentos hay en la Iglesia Católica? En la Iglesia Católica hay 7 sacramentos. El primero es el bautismo, el segundo es la confirmación, el tercero es la comunión, el cuarto es la penitencia o la confesión, el quinto matrimonio, el sexto la orden sacerdotal y el séptimo la unción de los enfermos. De estos 7 sacramentos, los 3 primeros, que es el bautismo, la confirmación y la primera comunión, son los sacramentos de iniciación cristiana. Son los primeros sacramentos que se deben de recibir y principalmente el bautismo, que es imprescindible. Y estos sacramentos de iniciación cristiana todos los católicos los deben de tener y nos preparan para recibir los otros 4 sacramentos. Como les había comentado, yo me voy a enfocar a los primeros 3 sacramentos que les llamamos sacramentos de la iniciación cristiana. Entonces, aquí tenemos el primer sacramento es el bautismo, como les he dicho, el segundo es la confirmación y el tercero es la comunión. Vamos a ver el primer sacramento de la iniciación cristiana, que es el bautismo. El bautismo es el primer sacramento que debe recibirse. Es la llave o es la puerta a la vida cristiana, a la vida de Dios. Y por eso es imprescindible, es necesario recibirlo. De tal manera que si no se tiene este sacramento, no se puede recibir ningún otro sacramento. ¿Sí? Y este sacramento se debe de recibir en los primeros días de vida. No dejar pasar mucho tiempo donde no debemos de privar a la persona, en este caso al niño, de este don, de esta gracia que Dios quiere otorgar. Los sacramentos están compuestos de una materia y una forma. Para que sean válidos estos sacramentos, se necesitan que se utilicen estas dos cosas, la materia y la forma. Y todo sacramento las tiene. En este caso, en el sacramento del bautismo, la materia es el agua que se utiliza en el sacramento y la forma es la fórmula trinitaria que el sacerdote dice al momento de que le pone el agua al niño en la cabeza. Cuando se cumplen estas dos condiciones, el sacramento es válido. ¿Qué es lo que nos produce este sacramento del bautismo? ¿Cuáles son estos efectos? Los efectos del sacramento del bautismo es que empezamos a participar de la vida divina. Es decir, Dios nos empieza a dar esa gracia que necesitamos para ir peregrinando en esta vida. Entonces empezamos a participar de esa vida de Dios. A través del sacramento del bautismo nos incorporamos a la iglesia, que es el pueblo de Dios, la familia de Dios. Y entonces aquí nos hacemos hijos de Dios. Dios es nuestro Padre, hermano de Jesucristo, ¿verdad? Y por lo tanto formamos o entramos a formar parte de esta familia que es la iglesia. Nos hace hijos de Dios, ¿verdad? Ya estamos consagrados para Dios
y se recibe el Espíritu Santo en el alma, es otro de los efectos, ¿verdad? Recibimos esa fuerza del Espíritu para seguir, ¿verdad? El camino cristiano, y también se borran los pecados. Eh, el ministro de este sacramento es el sacerdote. Me pasaba a decirles, eh, el ministro, como les decía, es el sacerdote, pero en caso de que eh, haya una urgencia, por ejemplo, que un niño que acaba de nacer y que lo reportan grave, eh, cualquier eh, persona puede bautizar en peligro de muerte. Si ese niño es bautizado, por ejemplo, en una clínica, en un hospital, y vive, una vez que salga del hospital y cuando los papás lo determinen, lo único que se hace es que se completa el bautismo. Pero en peligro de muerte, cualquier persona puede bautizar teniendo la intención. Y también hay el bautismo de deseo. ¿Qué es este bautismo? Es cuando, por ejemplo, eh, la mamá que está embarazada, que el diagnóstico es de que pues el bebé que tiene en su vientre posiblemente antes de que nazca puede llegar a fallecer, o en los primeros segundos o minutos de que salga del vientre. Y entonces, si los papás desean que ese niño esté bautizado, aunque no llegue a bautizarse, este, el niño, si fallece, queda bautizado porque los papás tenían ese deseo de que fuera bautizado. A ese bautismo se le llama el bautismo de deseo. Ahora, cuando una persona se va a bautizar ya siendo un adulto o un joven, para que ellos puedan recibir este sacramento, se necesita una formación para que ellos comprendan, para que ellos estén conscientes del compromiso y de la responsabilidad que van a adquirir al querer recibir este sacramento, incorporarse a la familia de Dios, para que después lleven esa vida cristiana. Cuando un joven o un adulto recibe este sacramento, todos sus pecados que haya cometido quedan perdonados, ¿no? Borrados, se borran esos pecados. Entonces esto es lo que hace este sacramento. Es el, como les decía, el primer sacramento que se tiene que recibir, y se tiene que recibir en los primeros días de nacido. A veces hay un poco de ignorancia en nuestra gente acerca del sacramento y de lo que es una bendición, porque, por ejemplo, han llegado personas que después de la misa, o de repente llegan a la oficina para quien quieren que se les bendiga un carro o hacer la bendición de su casa, y utilizan esta frase: Padre, quiero que me bautice el carro, quiero que vaya a bautizar la casa. El carro y la casa se bendicen, no, los sacramentos únicamente son para las personas, ¿no? Entonces, para que aclarar ese punto, sucede mucho con este sacramento del bautismo, porque la gente piensa que las casas y los carros se tienen que bautizar. Y el segundo sacramento de la iniciación cristiana
es el sacramento de la confirmación. Este es el sacramento de la crismación. ¿Por qué? Porque aquí el obispo, que es el ordinario de este sacramento, va a ungir al bautizado, ¿verdad? Y con el crisma, unge su frente, este, por eso se le llama el sacramento de la crismación. También en este sacramento de la confirmación se recibe en plenitud al Espíritu Santo. En el bautismo recibimos al Espíritu Santo, pero en la confirmación, como su nombre lo dice, se confirma esa acción del Espíritu Santo, se recibe en plenitud al Espíritu Santo. Aquí se recibe a este Espíritu Santo con sus dones y con sus carismas, que son esas fuerzas espirituales que necesitamos, como les decía, para caminar en esta vida hasta llegar a la casa del Padre. Muchas veces la gente no sabe que al, al recibir este sacramento, Dios nos da esa gracia de esos dones, esos carismas, que si los dejamos que actúen, pues son cosas que nos van a ayudar en este camino, en este peregrinar. También al sacramento de la confirmación se le llama como el sacramento de la madurez cristiana. Implica un conocimiento de la fe y quien lo recibe debe estar instruido y debe estar catequizado. Este sacramento pues es el que nos hace tomar más conciencia de nuestro deber bautismal y que por lo tanto se debe de recibir una vez que se ha llevado una instrucción catequética, como en este caso de los niños, que se les está dando esta formación para que ellos comprendan, entiendan y se comprometan más a vivir una vida cristiana. El sacramento de la confirmación nos hace ser más conscientes y sobre todo nos hace que seamos defensores y también propaguemos la fe en Jesús, ¿no? Por eso es el sacramento de esta madurez cristiana. El, el ministro, como les había dicho, de este sacramento es el obispo. El obispo es el que debe de confirmar, pero también el obispo puede delegar a ciertos sacerdotes para que puedan también realizar este sacramento. En este caso, aquí en la Arquidiócesis de Monterrey, el obispo delega a los vicarios episcopales para que ellos puedan confirmar en las zonas en las que ellos ejercen esta misión de ser vicarios episcopales. En este tiempo de la pandemia, el obispo dio el permiso para que todos los párrocos pudieran confirmar, ¿no? Entonces, pero el obispo ordinario de este sacramento, digo, el ministro ordinario de este sacramento es el obispo. Y la materia de este sacramento es la imposición de las manos. El obispo impone las manos a los que se van a confirmar y la unción con el crisma en la frente. El que va a confirmar dice el nombre del confirmado y le dice: recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. Esa forma, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo, sería la forma de este sacramento. Y este sacramento pues es un compromiso
para vivir la fe de una forma adulta. Por eso se dice que es el sacramento de la madurez. Aquí el confirmado pues ahora tiene ese deber, ese compromiso de dar más testimonio de la fe cristiana. Se dice que el que recibe el sacramento de la confirmación se convierte en un soldado de Cristo, y un soldado de Cristo es aquel que ahora está en defensa de la fe. Y como les comentaba hace un momento, en el sacramento del bautismo se necesita que también, como para recibir este sacramento, una formación. Eh, y, y aquí la formación debe ser pues más consciente, ya que la persona que va a recibir el sacramento pues ya está en una edad en que puede comprender más este compromiso. Y así como el bautismo y la confirmación, estos dos sacramentos me preparan para recibir el sacramento cumbre de la vida cristiana. En este caso, ¿cuál es el sacramento cumbre? La, la primera comunión. Ahora vamos a ver el tercer sacramento de iniciación cristiana, que es la comunión o la primera comunión. Este sacramento es el sacramento de la presencia real del Señor en las especies eucarísticas. En los demás sacramentos, Dios actúa, pero el único sacramento en el cual Dios se hace presente es en el sacramento de la comunión. A través de estas dos especies eucarísticas, que es el pan y el vino, que una vez consagrados se convierten en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Es una presencia real. ¿Sí? Este sacramento nos permite entrar en comunión con el Señor en una vida espiritual. Es decir, nos une más a Jesucristo. Se dice que cuando recibimos este sacramento estamos llamados a ser otros Cristos, ¿verdad? Y es esa unión espiritual que cada vez que nosotros participamos de este sacramento, tenemos el compromiso de parecernos más a Cristo, de configurarnos con Cristo. El sacramento de la comunión es el sacramento que me da esa gracia para caminar, para perseverar en este camino de vida cristiana, y que me capacita para hacer un apostolado. No hay una verdadera vida espiritual, no hay un verdadero apostolado si no partimos de la Eucaristía. La Eucaristía es el centro de la vida cristiana. Entonces, este sacramento me va a dar la gracia, me va a dar la fuerza para que yo pueda cumplir con mi misión aquí en la tierra. Este sacramento pues se puede recibir todos los días. Todos los días se celebra este sacramento. Se puede participar de este sacramento comulgando. Se nos pide principalmente que participemos en este sacramento y que comulguemos los domingos, que es el precepto, pero estar conscientes de que todos los días pues se celebra la Eucaristía y podemos recibir esa gracia, ¿verdad? Entonces, es el sacramento que pues, se puede recibir varias veces, ya que el sacramento del bautismo y la confirmación nada más se pueden recibir una sola vez, pero el sacramento de la comunión pues puede recibirse pues, el tiempo que uno quiera. E incluso está permitido que se participe, puedes participar en la celebración de la misa pues, varias veces al día,
pero la comunión máximo pueden ser 2 veces al día, ¿verdad? ¿Qué más hace este sacramento? El sacramento de la comunión nos unifica, nos une, nos hace entrar en comunión con Cristo y entrar en comunión con los demás. De tal manera que este sacramento me ayuda a tener pues esa tolerancia, esa paciencia, esa comprensión, y sobre todo me lleva a poder ayudar a aquellos hermanos que más necesitan entrar en esa comunión, ¿verdad? Este, Buscar o fomentar la unidad. Donde hay unidad, ahí está Dios, ahí está la iglesia. Donde no hay unidad, pues no podemos decir que ahí está Dios, ahí la división, ahí no está la iglesia. Este sacramento es el mismo sacramento de Jesús, de Cristo en la cruz. No es que nosotros estemos realizando cada vez un sacrificio, cuando se realiza la Eucaristía o la misa. Cada celebración, cada misa que se hace, el sacrificio, le llamamos sacrificio al momento de la consagración del pan y el vino en el altar. Es el mismo sacrificio que se realizó en la cruz. No estamos repitiéndolo, es el mismo sacrificio. Nada más que en la cruz se hizo con un derramamiento de sangre y en la misa, en el altar, se hace a través de estas especies eucarísticas que es el pan y el vino. Es un sacramento incruento. El de Jesús en la cruz es cruento porque hubo derramamiento de sangre, pero en la misa es un sacrificio incruento, no hay derramamiento de sangre, sino se hace a través de estas especies eucarísticas y con las palabras que pronuncia el sacerdote en la consagración. Entonces es el mismo sacrificio de Cristo en la cruz. Es Cristo que se sigue sacrificando para salvarnos, para otorgarnos la salvación. Entonces es el mismo sacrificio, no lo estamos repitiendo, es el mismo sacrificio. Ahora, para poder recibir este sacramento dignamente, uno tiene que estar en gracia. En pecado mortal no se debe de recibir este sacramento. Por lo tanto, pues se pide que las personas que en su conciencia no estén en esa paz, en esa gracia para poder participar de este sacramento, pues se pide que antes reciban otro sacramento, que es el sacramento de la penitencia o de la confesión, ¿verdad? Pero para poder recibir este sacramento se necesita estar en gracia. Ahora, este sacramento es el sacramento del centro de la vida cristiana. Es decir, a lo mejor podemos hacer oración en nuestros hogares, podemos a lo mejor rezar, podemos a lo mejor hacer obras buenas, portarnos bien, pero si no participamos de la Eucaristía, a lo mejor lo que hacemos, por ejemplo, el hacer cosas buenas, ayudar a alguien, lo hacemos más por una cuestión de filantropía o si rezamos en nuestra casa o hacemos oración, lo hacemos más por una cuestión de devoción, pero si no, si el hacer cosas buenas, el ayudar a los demás y si hacemos estos actos de piedad o si oramos en nuestros hogares, pero
Si esto no nos lleva a la Eucaristía, pues no están haciendo realmente pues el efecto que deben de cumplir. Toda oración, todo acto de piedad, toda obra buena, si no nos lleva a la Eucaristía, pues simplemente a lo mejor lo estamos haciendo para, para sentirnos a lo mejor bien, pero no desde Cristo, ¿no? Entonces, la Eucaristía es el centro de la vida cristiana, como les decía, no hay una verdadera espiritualidad y no hay un verdadero apostolado o una verdadera misión si no se parte, perdón, de la Eucaristía. Ahora, como todo sacramento, les decía, tienen que estar formado de una materia y de una forma. En este caso, en el sacramento de la comunión, la materia es el pan y el vino. Y la forma son las palabras de consagración que el sacerdote pronuncia en el momento en la misa, cuando está este momento de la consagración. Y este sacramento nos prepara para la vocación específica y para que esa vocación específica sea fecunda. Es decir, este sacramento nos va preparando para la misión, para la vocación a la cual nosotros nos sintamos llamados. Por ejemplo, aquellos que se sienten llamados al matrimonio, pues este sacramento, la participación de este sacramento, nos va preparando pues para esta misión, ¿verdad? A esta vocación. Aquellos que se sienten llamados a la vida religiosa, ya sea a través de la vida consagrada o el sacerdocio, pues este sacramento va preparando para esto, ¿no? Y de alguna manera, eh, cuando se participa de este sacramento, pues es que nos conduce a estas vocaciones específicas, pero también nos ayudan a que una vez que nosotros este, elegimos, ¿verdad? Hacia dónde orientar nuestra vida en la vocación a la que nos sintamos llamados, que realmente esa vocación sea fecunda. Entonces, estos son pues los sacramentos de la iniciación cristiana. Como les decía, son sacramentos que todo católico debe de tener. Son los sacramentos que todos debemos tener. Ya los otros sacramentos pues va dependiendo del llamado a la vocación que uno se sienta. Y pues invitarlos, ¿verdad? A que si en sus familias hay todavía integrantes que les falte alguno de estos tres sacramentos de iniciación cristiana, que hagan lo posible para que los reciban, ya que como veíamos, estos sacramentos son esas gracias, son esa ayuda que Dios otorga a los hombres a través de su iglesia, y que estas gracias pues son necesarias para poder enfrentarnos a los retos de la vida, para poder enfrentarnos a las situaciones que se nos vayan presentando, que muchas veces pues, nos pueden superar en cuanto a nuestras fuerzas, que nos pueden superar en cuanto a nuestra preparación, y que muchas veces pues necesitamos de esa fuerza sobrenatural, de esa gracia para poder salir adelante, para poder seguir siendo fieles, para ir cumpliendo esa misión que tenemos aquí en la vida, ¿no? Entonces, espero que esta breve explicación de estos sacramentos de la iniciación cristiana pues les ayuden a entender, a comprender, a valorar más estas ayudas, dones que Dios quiere pues darnos, ¿verdad? Y que sepamos aprovecharlos, ¿verdad? Y que sobre todo pidámosle a Dios que nos,
nos dé esa fe, que nos aumente la fe que se necesitan para poder valorar y practicar pues estos sacramentos. Bueno, pues muchas gracias. Como les decía, espero que esta formación pues les ayude en sus vidas, ¿verdad? Posteriormente, el diácono Jorge estará con ustedes para explicar los otros 4 sacramentos que faltan por explicarlos. Posteriormente, pues él ya les estarán comunicando cuándo estará esta formación para que ustedes la puedan recibir. Entonces, me dio gusto estar nuevamente con ustedes y pedir a Dios por todos ustedes, pedir a Dios por sus familias y sobre todo también pedirles que oren por nosotros en esa comunión, ¿verdad? De la iglesia, de ayudarnos unos a otros, ¿verdad? Entonces, como les decía, me dio gusto nuevamente estar con ustedes a través de estos medios y pues que Dios los bendiga.